Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que todos estén bien. En el día de hoy les voy a grabar una enseñanza sumamente profunda y saturada de muchas escrituras, por lo cual les recomiendo que tengan una pluma y un papel para que apunten los versos o pongan pausa en sus grabaciones y busquen en sus Biblias y lean lo que voy a estar compartiendo con ustedes, porque la evidencia bíblica sobre este tema es abrumadora, exageradamente abrumadora. Toda la escritura está llena de estas referencias de las cuales les voy a hablar en el día de hoy acerca del tema que les voy a enseñar. Y voy a titular esta enseñanza Los extraterrestres. Este es un tema del cual no se habla en los púlpitos ni se enseña en ninguna iglesia. Más bien se ignora y otras veces se malinterpreta, como lo estaremos enseñando el día de hoy. Pero nadie se atreve, nadie comprende en las escrituras sobre este tema. Nadie comprende lo que está escrito y la abrumadora evidencia de referencias bíblicas que se hablan sobre el tema, algo que está escondido en las escrituras. Y tenemos que entender una cosa, que en la palabra de Dios hay respuesta para absolutamente todas las cosas que el ser humano puede percibir en este mundo tridimensional. O sea, una respuesta para todas las cosas que podemos ver con nuestros ojos. No importa cuál sea, hay un origen en la escritura, hay una explicación en la escritura y hay una revelación en la escritura. Y este tema del cual vamos a hablar es un misterio, algo que tiene que ser revelado, algo que tiene que ser destapado, y especialmente en el tiempo presente que estamos viviendo. Es algo que cuando nosotros lo recibimos por revelación y no por conocimiento intelectual, nos habilita para poder creer en los poderes sobrenaturales de Dios y en las cosas que Él puede hacer y podría hacer muy pronto en medio de la situación mundial que estamos viviendo. Es menester que todos ustedes aprendan sobre este tema en la Biblia, porque ha sido sumamente mal interpretado y atacado por la ciencia, atacado por el cine y la televisión y atacado por las religiones denominacionales. Hay muchos malos entendidos, y es que buscando yo en el internet y habiendo entendido esto por las escrituras hace muchos años, he tratado de encontrar a alguien en alguna parte, en algún video, en algún púlpito, en algún libro, que haya podido revelarnos esto de una manera profunda y completa para poder ser entendida, y no lo he encontrado. No he encontrado a nadie. Lo que sí he podido ver es que han habido personas que han logrado descubrir porciones de esta revelación, que han podido percatarse de algunas cosas de este misterio, pero no las han podido amarrar con las escrituras completamente, debido a la alta incidencia de personas que no leen las escrituras completas de Génesis a Apocalipsis en forma ordenada. Solo se utilizan algunas porciones de las escrituras, pero no se revela ni se destapa el misterio por completo para la bendición de aquellos que estamos en la tierra con la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar esta enseñanza los voy a llevar a Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Les leo Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Dice la escritura de la siguiente manera: acerca de esto
tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sigo leyendo un poquito más, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a llevarlos ahora al libro del Apocalipsis. En el capítulo número 1 y en el versículo número 7. Este es el pasaje principal sobre el cual empezaremos a mostrar esta enseñanza en las Escrituras y a revelarlas y a destaparlas para que nuestros ojos sean abiertos en este tiempo en que vivimos. Dice la Escritura: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En el pasaje que leímos al principio en Hebreos, el apóstol Pablo venía escribiendo acerca de muchas figuras y tipos y representaciones del Antiguo Testamento que revelaban la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre los templos, sobre los sacerdotes, etcétera, etcétera. En Hebreos, él trata de mostrarnos a nosotros que Jesucristo es superior a todas las cosas que sucedieron y que se manifestaron y que se enseñaron en el Antiguo Testamento. Estas cosas no se entendían de la manera correcta, pero le fueron reveladas al apóstol Pablo de cierta manera que muchos hallaban inclusive difíciles de entender las cosas que él enseñaba, porque eran la revelación del significado de las cosas que vemos todos en el Antiguo Testamento manifestadas y enseñadas. Una vez más quiero exhortarlos a todos a que no dividan la Escritura en dos. Es cierto que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, pero la Escritura es una sola cosa. No podemos enseñar a Jesucristo sin el Antiguo Testamento, porque si no tuviésemos el Antiguo Testamento, no hubiésemos podido reconocer al Señor Jesucristo cuando vino. Como por ejemplo, si no tuviésemos el capítulo 53 de Isaías, donde se habla perfectamente de los sufrimientos que el Señor Jesucristo sufriría. Si no tuviéramos el Salmo 22, donde el rey David pronunció palabras que no se aplicaban a su propia vida, sino palabras inspiradas por el Espíritu de Dios que estaba en Cristo cuando moría en la cruz, no podríamos entender el propósito que tenía Jesucristo al venir a la tierra, ni podríamos entender muchas cosas. Por eso es que tenemos que tener en cuenta la realidad de que la Escritura es una sola cosa,
una sola unidad. No la podemos partir en dos pedazos, porque he escuchado a muchos hermanos diciendo que bueno, que a ellos les gusta más el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento es complicado, etcétera, y el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Mire, hermano, toda la Escritura habla de Jesucristo, toda. Solo que en el Antiguo Testamento se nos muestra como un mapa de sombras de todos los propósitos de Dios que siempre ha tenido para ser manifestados físicamente a través de Jesucristo. Todos los propósitos de Dios para con la humanidad. Se habla del cielo nuevo y de la tierra nueva, igual que en el Apocalipsis. La Escritura se amarra una con otra para darnos una revelación clara de quién es el Dios de la Biblia y de cómo podemos encontrarlo. Entonces, el apóstol Pablo en Hebreos estaba tratando y estaba enseñando, mejor dicho, sobre la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas que habían sido establecidas en el Antiguo Testamento. Pero esto era un misterio. Estos eran misterios que no habían sido revelados hasta cuando vino Jesucristo y le mostró estas cosas a los apóstoles y luego le mostró el Evangelio por revelación al mismo apóstol Pablo y le reveló todas estas cosas e inclusive lo arrebató al tercer cielo para oír palabras inefables y maravillosas que no les han sido dadas al hombre para expresar. Recuerdo una escritura en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí Moisés, inspirado por el Espíritu, nos dice que hay cosas secretas. Cuando dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Sí, en aquel tiempo habían cosas secretas. No se había revelado plenamente el propósito de Dios ni la venida de nuestro Señor Jesucristo con claridad. Y a la medida que pasaban los años y entraban más profetas en este mundo, iban aclarando poco a poco y más que algún día habría de llegar Emmanuel, Dios con nosotros, que algún día la Virgen daría luz a un hijo, que algún día Jesús nacería y vendría a manifestarle al mundo que Dios, el creador de los cielos y la tierra, podía ser visto con los ojos humanos y que su apariencia era como uno de nosotros. Hoy en día podemos decir, la apariencia del Dios Todopoderoso es semejante a nosotros. Es uno más de nosotros. Jesucristo no se diferenció al resto de los seres humanos de ninguna manera. Era una persona común, sencilla, normal, pero era definitivamente Dios manifestado en carne. Entonces, en este mismo versículo dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea que aquí nos habla de que hasta ese día que hablaba Moisés, habían cosas que habían sido ya reveladas definitivamente. La creación del hombre, el diluvio de Noé, el origen de las razas y muchas otras cosas habían sido ya reveladas en el monte de Sinaí por boca de Dios, para que Moisés las mostrara y las pudiese enseñar a los hijos de Israel y quedaran perennemente escritas hasta nuestros días, donde las podemos también aprender. Entonces eso nos habla de que hay cosas que Dios quiere revelar en cada edad.
Hay cosas que Dios mantuvo en secreto, pero las fue poco a poco soltando, revelando, mostrando a sus diversos siervos, los profetas que vivieron durante siglos, hasta que viniese nuestro Señor Jesucristo y nos revelara muchas más cosas, y así sucesivamente, hasta que llegó el apóstol Pablo, donde cosas mucho más profundas vinieron a ser reveladas para que la iglesia se pudiese edificar sobre la revelación y pudiese prevalecer contra los ataques del infierno. Lo importante de la Biblia es que nos ha sido dada y entregada para conocer a Dios. Y mientras Pablo escribía acerca de las cosas, de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, él decía: acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, él tenía muchas más cosas que escribir. Esto es algo interminable. Es algo sumamente amplio. Dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto es una advertencia, hermanos, porque lamentablemente Pablo se enfrentó, y todos los hombres de Dios se han enfrentado, y yo me estoy enfrentando a una audiencia religiosa. Una audiencia o creyentes que en la Biblia buscan cosas que hacer, cosas que obedecer, qué hacer para vivir en la tierra, ceremonias, como les he dicho en otras ocasiones, ritos, costumbres para practicar. Entonces, eso hace que las personas se hagan tardas para oír las cosas difíciles, que en realidad no deberían serlo, pero el pueblo de Dios se ha hecho tardo para oír. Nos hemos vuelto de oídos tapados cuando se nos habla de cosas que no son comunes en el mundo, que no son comunes en esta generación ni en generaciones anteriores, cosas que no se nos hablan. Entonces estos hebreos tenían muchos ritos, muchos días para guardar, fiestas para guardar, etcétera, etcétera. Y se le hacía difícil a Pablo explicar, como se me hace difícil a mí explicarles a ustedes lo que les voy a enseñar en el día de hoy. Créanme, se me hace difícil explicarlo, a pesar de que es algo tan sencillo que un niño lo podría entender. Pero la religión en la cual algunos de nosotros hemos estado involucrados no nos permite ver esto como algo sencillo. El tema de los extraterrestres, que es el que le voy a hablar hoy, porque nadie habla de eso. A ver, ¿quién de ustedes ha escuchado a algún pastor hablar de este tema? O algún maestro de la Biblia. Ciertamente los branhamitas fueron advertidos por su profeta William Branham acerca de estas cosas, pero lo cierto es que ni siquiera William Branham, y eso los branhamitas lo saben muy bien, cualquiera que sea branhamita y que siga la doctrina de William Branham, sabrá que lo que digo es cierto. Él tocó este tema, pero no se dedicó a enseñarlo, no lo reveló, no lo destapó cuando supuestamente él era quien tenía que revelar todos los misterios de Dios. Así que lo que les voy a revelar es un misterio que para mí se me hace difícil explicárselo a personas que han estado inmersas en denominaciones y religiones y que los ha hecho tardos para oír. Pero a pesar de todo, se los voy a explicar y se los voy a mostrar con una evidencia abrumadora en las Escrituras y con evidencias visibles que les voy a compartir también por estos medios. Entonces el apóstol prosigue diciendo: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto habla de cómo a través de tanto tiempo que los hebreos estos habían recibido el evangelio, no se les podía explicar este tipo de misterios o este tipo de cosas que Pablo estaba explicando y revelando, porque no podían. Dice, ya por el tiempo estos hebreos tendrían que ser maestros. O sea que, ¿cuántos años tienes de ser cristiano, hermano? ¿Cuántos años tienes de ser cristiana? Algunos de los que me están oyendo, la mayoría de los que reciben estos mensajes tienen mucho tiempo de haber conocido el evangelio. Y con todo este tiempo ya ustedes todos deberían ser maestros de las escrituras y deberían ya poder entender estas cosas de una manera sencilla. Pero no, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, las primeras cosas. Por eso encontramos, y por eso le digo que esta falta de entendimiento se debe a la inmensa cantidad de hermanos que han estado por años metidos en una denominación escuchando siempre las mismas cosas, rudimentos. Sí, que el Señor nos salva, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que hay que diezmar, que hay que ofrendar, que sí, que no hay que adulterar, que no hay que fornicar, que tenemos que ir a la iglesia todos los domingos o reunirnos y congregarnos. Rudimentos, cosas sencillas, costumbres que se hacen, aprobadas por la palabra, pero el problema es que estas cosas se nos han inculcado tanto que a la hora de escuchar alimento sólido, o sea, profundidades de Dios, misterios de Dios, entonces no pueden captar con el espíritu las cosas que se enseñan. Esto que les voy a enseñar no tiene nada que ver con rudimentos, es alimento sólido, no es leche, es carne sólida, alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Por eso yo insisto que todo hijo de Dios debe leer las escrituras completamente, de Génesis a Apocalipsis en orden, por lo menos 3 veces. Porque eso nos capacita para ver todo el cuadro entero, todo el plan entero, todo el panorama completo, para a la hora de recibir la revelación de un misterio poder entonces amarrar todos los cabos de la escritura y entenderlo por revelación, no por entendimiento intelectual. Y es muy posible, hermano y hermana, que tú recibas esta enseñanza con un entendimiento intelectual, con la mente solamente, y no te penetra el espíritu, y a la hora que tengas que mostrar con tus hechos que esto te ha sido revelado espiritualmente, entonces no puedas hacerlo. Porque los hijos de Dios, cuando reciben una revelación por fe, pueden con sus hechos y decisiones demostrar su fe. Y su fe va de acuerdo a lo que han aprendido por revelación. Y eso los separa del resto de las personas. Entonces, dice la Escritura que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es necesario alcanzar madurez para escuchar estas cosas. Y hermano y hermana, si no has alcanzado madurez suficiente, es posible que esta enseñanza no llegue donde tenga que llegar. Pero aún así, les voy a enseñar esto para que lo mediten y se den cuenta de que todas las realidades y las cosas que nos rodean están escritas en la Biblia, esperando ser encontradas como tesoro escondido y valioso. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
los sentidos ejercitados, como quien hace ejercicio. Entonces vuelve y dice el capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, etc. Hermanos, no podemos seguir todo el tiempo hablando de lo mismo. El bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo en el nombre de Jesucristo. No, que la Trinidad, que los trinitarios, que esto y lo otro. Que sí que hay que arrepentirse y que hay que hacer esto y lo otro. Hermano, después que usted se arrepiente, ya se arrepintió. Sus pecados quedaron limpios. Después que usted se bautiza, ya usted ha entrado en el reino de los cielos. Debe recibir el Espíritu Santo y dejar las cosas atrás. Dejar todos sus pecados atrás. Y dejar todas estas doctrinas sencillas atrás, ahí guardadas, para cuando tenga usted que enseñarle a otra persona que no sepa nada de esto. Pero usted tiene que seguir adelante para alcanzar la madurez, a la perfección. No podemos estar echando otra vez ese mismo fundamento. Y a las personas que ya han sido bautizadas y a las personas que ya conocen esto del juicio eterno, de la resurrección de los muertos, volverles a repetir las mismas cosas. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia del tiempo de nuestro día, la iglesia denominacional. Ya no tiene más nada que predicar. Entonces hablan siempre de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero hoy nosotros vamos a salir de toda esta monotoneidad, de ese monotonismo que existe. Y vamos a entrar a revelar un misterio muy importante que tenemos que aclarar, porque como les dije, la Escritura es la revelación del Dios viviente y la Escritura nos revela que Dios está relacionado con todas las cosas que vemos y oímos en la realidad que vivimos. Lo mismo Satanás también está relacionado con todo lo que se nos ha construido a través de los siglos. Ciudades, inventos de carros, inventos de aviones, toda clase de cosas que se han construido alrededor de nosotros y que nosotros usamos a diario, como el teléfono que estoy usando para grabarles, la televisión y otras cosas, los edificios, toda la civilización en la cual vivimos es obra de Satanás. Tanto Dios como Satanás, ambos están involucrados en todas estas cosas. Y lo que yo les voy a decir ahora y les voy a destapar, esto lo conoce muy bien el diablo. Y él ha estado trabajando desde hace muchos años para ir sembrando y educando, sembrando en la mente de la gente y educando a la gente para que se aparten de estos misterios y pueda él cumplir sus propósitos, los cuales están escritos también en la Biblia. Satanás es un engañador, pero Dios, que sabe todas las cosas, nos quiere revelar las cosas que nosotros vemos y nos quiere revelar la verdad sobre todo. Que seamos gente entendida, como dijo el Espíritu en el libro de Daniel, los entendidos entenderán. Así que, hermanos, iniciemos esto de los extraterrestres después de esta introducción. Se ha hablado mucho de eso y esto ha sido tan divulgado por los medios de Satanás que no hay persona en la tierra que no haya escuchado de este tema. Les aseguro que todos ustedes han escuchado hablar de los extraterrestres. ¿Qué son los extraterrestres y quiénes son estos extraterrestres? La ciencia dice una cosa, el cine y la televisión que provienen de Hollywood, donde se hacen películas desde hace muchos años atrás, tienen su propia teoría de esto. Y la religión también tiene algo que decir. Las denominaciones también tienen su enseñanza acerca de esto y
tienen su opinión acerca de esto. Así que la ciencia, Hollywood y la religión tienen sus versiones de qué son y de dónde vienen los extraterrestres. La ciencia y Hollywood afirman que existen. La religión, la denominación, afirman también sus propias enseñanzas, aunque no lo enseñan mucho, pero cada vez que lo mencionan, lo relacionan con otras cosas. Así que vamos a ver qué dice la ciencia primeramente acerca de los extraterrestres, porque vamos a revelar en la escritura de plano quiénes son los extraterrestres y qué son. Primeramente, hay que definir la palabra extraterrestre. Cuando hablamos de un ser extraterrestre, es porque no habita en nuestro mundo, no habita en la Tierra. Entonces, más allá de la Tierra, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos el espacio infinito, para nosotros infinito, el espacio sideral, las galaxias, los planetas, las estrellas. Así que no podemos ver más allá de eso con nuestros telescopios y nuestros ojos. Así que extraterrestre, la palabra lo dice, fuera de esta tierra. Cualquier ser que no mora aquí en la tierra con nosotros los hijos de los hombres es un extraterrestre. Entonces, a raíz de las cosas que comenzaron a suceder en las décadas del 60 y del 70, comenzó un auge, como un avivamiento, como una obsesión de la ciencia y del cine por explicar y indagar acerca de la existencia de seres en otros planetas, porque había manifestaciones. Yo le voy a compartir fotos de eso, fotos viejas de blanco y negro, manifestaciones de artefactos voladores que aparecían y desaparecían y eran fotografiados por personas cuando la fotografía, pues ya se inventó la fotografía. Ellos fotografiaban estos artefactos que volaban y que tenían forma de platillos, como platos voladores que se empezaban a manifestar alrededor del mundo. Estamos hablando de la década del 50, 60 y 70. Había muchas manifestaciones de estos artefactos en el cielo, lo cual causó una enorme investigación, una enorme polémica, y se activó la maquinaria de Satanás para comenzar a sembrarle en la mente a los seres humanos de qué se trataban estos platillos voladores. Y según la ciencia, muchos sacaron las conclusiones y dijeron, esto viene de otro planeta. Los extraterrestres son seres de otras civilizaciones, según ellos, que existen en otros planetas que no hemos sido capaces de descubrir, alegando de que hay vida en otros planetas. Y la prueba que ellos tienen es precisamente las apariciones de estos platos voladores. Y la prueba que ellos tienen también son sus teorías y sus hipótesis, las conjeturas. Ellos no pueden probar nada de esto porque no se ha podido probar que exista vida o civilizaciones en otros planetas. Pero ellos suponen y dicen, nosotros no podemos ser aquí en la Tierra los únicos seres vivientes en el espacio entero. El espacio es muy infinito, es muy grande, es muy espacioso. Hay demasiadas trillones y trillones de estrellas y muchas galaxias en el universo.
Es imposible que seamos los únicos que habitamos en este universo. Así que tiene que haber vida en otros planetas. Y esto, pues, es una cosa que tiene la ciencia dividida. Y algunos dicen que es imposible que haya vida en otros planetas, pero otros dicen que sí la hay. Y la están buscando. Por ahí han enviado aparatitos a Marte y sondas a través de la Vía Láctea en los planetas para ver si pueden descubrir algún movimiento de alguna civilización en alguna parte para hacer contacto con ella o para por lo menos saciar esa necesidad de saber si hay vida en otros planetas. Entonces, cuando se desató esta investigación y comenzaron estos científicos a tratar de explicar la aparición de estos objetos, entró entonces otro poder de Satanás, que es el poder de Hollywood. Cuando se inventó la televisión y se inventaron y salieron las películas, y salieron películas de cine, hubo también un auge de películas de civilizaciones en otros planetas. Habían series inclusive que hablaban de naves interplanetarias que viajaban a otros planetas. Recuerdo series que veía yo en televisión cuando era un niño en blanco y negro. Todavía no sabía, imagínense, todavía no había salido la televisión a colores y ya existían estas películas donde existían películas pues donde se mostraban qué eran estos extraterrestres. Y fíjese qué interesante. Entonces, cuando mostraban a estos seres de otros planetas, los mostraban como unos bichos, como unos insectos o como seres delgaditos con una cabeza inmensa y unos ojos así negros, unos bichos raros, unos monstruos, y que generalmente son malignos. Mire qué interesante. Así que no voy a ahondar sobre todo lo que dice Hollywood de esto, porque hasta ahora, hasta el sol de hoy, hemos visto que en el cine no se deja de sacar películas nuevas acerca de invasiones extraterrestres, de seres extraterrestres que vienen en naves espaciales a conquistar y a destruirnos aquí en la Tierra. O sea que Satanás se ha encargado con mucho éxito de convencer a la raza humana de que cualquier cosa visible que venga de los cielos, que no sea un avión, es algo peligroso, que es algo a lo cual debemos temer, tener miedo. Y la gente lo ha aceptado de esa manera. Han nacido muchas generaciones y han pasado muchas generaciones siempre pensando, y cada vez más en los últimos días que hacen películas de invasiones como Los Vengadores. Yo sé que muchos de ustedes no saben de estas películas, pero yo sí he visto eso, los repartos y todas estas cosas. Y cuando estuve por ahí en el mundo yendo al cine, me interesaba ver esas películas de este tipo para ver con qué salían. Eso de la Guerra de las Galaxias, donde aparecen monstruos y bichos raros de todas clases, de todos tamaños y colores, como los seres extraterrestres que viven fuera de la Tierra o que viven en galaxias muy lejanas, como comienza esa película diciendo hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, y inventan historias acerca de guerras y conflictos entre todos estos monstruos y entre todos ellos personas que también son como nosotros. O sea que nos presentan en esas películas a bichos raros y monstruos, y también nos presentan personas así como usted y como yo, como los seres humanos, y que hay conflictos y guerras entre ellos. Y así muchas películas como la del Día de la Independencia, donde una gran invasión extraterrestre vino sobre la Tierra y las naciones enteras en el mundo tuvieron que unirse para combatir esa invasión y destruir a esos extraterrestres que venían
a robarnos, a invadir nuestra tierra y a destruirla. Así que el diablo se ha encargado a través de la ciencia de decirnos que hay vida en otros planetas, que posiblemente la hay. Y Hollywood, o sea, el lugar donde se hacen las películas en Estados Unidos, se ha encargado de decirnos de enseñarnos de que sí existen extraterrestres y que todo lo que venga del cielo, que pueda ser visto con los ojos humanos, es algo maligno, es algo destructivo que viene a invadir la tierra y a quitárnosla o a exterminar la raza humana. Imagínense esto. Entonces, y se lo digo, esto ha salido a raíz de todas estas manifestaciones de platillos voladores y de naves espaciales, por así decirlo, vamos a hablar en términos humanos, naves espaciales, que se manifestaron visiblemente de muchas maneras y en muchos países durante la década del 60 y del 70, y que de ahí no ha dejado siempre de aparecer alguna de estos artefactos andando por los cielos, vistos por los hombres y fotografiados, hasta el punto de que hemos llegado a una situación donde ya se han inventado muchas otras cosas y se pueden prácticamente falsificar avistamientos de estos objetos. Pero ¿qué dicen las denominaciones? ¿Qué dice el supuesto cristianismo en el cual nosotros vivimos, que ha estado adoctrinando y enseñando a los cristianos acerca de la palabra de Dios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice la religión? ¿Qué dicen las asambleas de Dios? ¿Qué dice la iglesia de Dios? ¿Qué dice la iglesia de Dios pentecostal? ¿Qué dice el movimiento misionero mundial? ¿Qué dice la iglesia adventista? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Hay miles y miles de denominaciones, hermano. ¿Qué dice la iglesia apostólica? ¿Qué dice la iglesia pentecostal unida? ¿Qué dicen todos ellos acerca de esto? ¿Qué dicen los teólogos acerca de estas apariciones? Porque como ya le dije, esas apariciones en estas décadas, yo sé que eso se manifestaba antes, pero no existía fotografía para fotografiarlas. Pero ¿dónde comenzó todo? Cuando esto comenzó a difundirse por la fotografía a través del mundo, que habían estas apariciones de platillos voladores. Entonces reaccionó la ciencia, reaccionó la televisión y reaccionó la religión. ¿Y qué explicación te da la religión? Pues, ¿qué dicen ellos? Que son demonios. Que son demonios. Imagínense. Y eso es algo que contradice exageradamente las escrituras. Primeramente, al decir que estos son demonios, estamos contradiciendo, estamos prácticamente negando las escrituras y estamos dando una enseñanza falsa. Y todo el que dice que estos son demonios, una de las cosas que demuestra es que no sabe lo que es un demonio. Y yo te voy a decir lo que es un demonio. Ojalá Dios me dé tiempo para enseñarte más acerca de los demonios en otras enseñanzas. Pero un demonio es el rango más bajo de fuerza maligna que existe en la tierra. Porque un demonio no posee cuerpo físico. Los demonios son descritos en la Biblia. Aquí, por ejemplo, los rangos, como le digo, los rangos de espíritus malignos y de fuerzas malignas que existen en la tierra, están descritas en el libro, en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 12, lo cual se puede complementar con otras escrituras, donde dice la escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, o sea, principales, seres principales, los más poderosos, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra, mire esto, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permítame decirles qué dice la traducción antigua de la Biblia en español que estoy leyendo. Ahí no traduce de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí traduce malicias espirituales en los aires. Y cuando hablamos de los aires, hablamos de esa atmósfera que estamos viviendo, en la cual vivimos nosotros. Malicias espirituales en los aires, es lo que traduce la versión antigua. Entonces ese es el rango más bajo que hay entre los huestes malignas. Los espíritus inmundos o demonios son espíritus que no tienen cuerpo y que pero sí tienen una personalidad, por supuesto. Y que para manifestar esa personalidad necesitan poseer el cuerpo de un ser humano. Los demonios son los que nos susurran ideas equivocadas, malignas. Los demonios son los que nos tuercen las escrituras y que nos ayudan a malinterpretarlas. Hasta tal punto que nos convencen de que son reales, como esta doctrina de la Trinidad que es tan satánica. Tratan de convencernos de que existe una Trinidad y nos hacen ver eso en la Escritura totalmente tergiversada. Y estos son espíritus, son demonios que trabajan en la mente del ser humano. Y entonces, cuanto más débil sea la mente de un ser humano, más fácil será para un demonio influirlo hasta el punto de poder poseerlo. Entonces los demonios necesitan de tu cuerpo y del mío para poder manifestar su personalidad. ¿Ve? Y el Señor Jesucristo tuvo que lidiar con muchos demonios aquí en la tierra. Y si ustedes ven en la Escritura, en los evangelios, se darán cuenta de que el Señor Jesucristo echaba fuera demonios. Echaba fuera los espíritus inmundos de los cuerpos de los hombres. Y como en el caso de María Magdalena, ella era poseída por 7 demonios, imagínense. Y Jesucristo le sacó los 7 demonios y María Magdalena se convirtió en la mejor amiga del Señor Jesucristo. Puedo comprobarlo, por supuesto. Pero necesitan de cuerpos. Ellos van influyendo las mentes nuestras con pensamientos errados que no cuadran con las Escrituras, ni con la verdad, ni la realidad. Y poco a poco se van apoderando de nuestra mente. Y si nuestra mente se vuelve débil y entramos en depresiones y entramos en ansiedades y cosas por el estilo y vamos perdiendo capacidad mental para mantenernos viviendo de forma normal, ellos comienzan a poseernos más hasta que por fin toman control del cuerpo entero, como el caso de Legión, de aquel demonio, que eran muchos demonios que habían poseído a un hombre en Gadara, cuando Jesús fue a Gadara y encontró al gadareno, que dice, mire la potencia, la fuerza de estos demonios que lo querían amarrar con cadenas y grillos y los rompía y los quebraba y andaba por ahí, por los sepulcros desnudos. Todas esas personas que usted ve desnudas en la calle ya están endemoniadas. Y hay muchas clases de demonios y espíritus inmundos que manifiestan diferentes conductas. Esta gente que practica la brujería, esta gente que practica el vudú, y las iglesias mismas están llenas de demonios, las denominaciones están llenas de demonios. Esas personas que usted ve que se caen al piso cuando el pastor las toca, esos son demonios, hermano. Usted no me va a encontrar nunca en la Biblia un versículo de la Escritura donde se demuestre que el Espíritu Santo tira a las personas de espalda, tumba a las personas de espalda y las tira en el piso. Eso es algo totalmente antiescritorial.
Y muchas denominaciones practican ese espiritismo. Y encontramos iglesias aquí en Panamá como la de Manuel Ruiz, donde después de cada predicación, él comienza a tocar a las personas y se van cayendo y se van revolcando en el piso. Y ellos dicen que es el Espíritu Santo que ha tomado a la persona, cuando son demonios los que están actuando allí. Si usted busca en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y más que todo Mateo, Marcos y Lucas, usted va a ver que los demonios echaban al piso a la gente y los retorcía y los hacía echar espumarajos. Esto de la epilepsia son espíritus. En vista de las debilidades cerebrales en las personas mentales, son fáciles entonces de ser poseídos por demonios. Pero los demonios son simplemente espíritus que para poder manifestar su personalidad necesitan el cuerpo de una persona. Entonces no podemos decir que platillos voladores que aparecen en el cielo, se dejan ver y desaparecen, son demonios. Búsqueme un solo verso en la Biblia que pueda demostrarme a mí que las cosas que vienen del cielo son demonios. Cuando la Escritura dice que son malicias espirituales en los aires, aquí, en los aires, en la atmósfera, que son espíritus que moran en la tierra. Dígame un solo verso en la Biblia donde un demonio haya venido del cielo. ¿Ven? Es lo que quiero tratar de explicarles. No son demonios. No son demonios. Lo que pasa es que la religión no tiene explicación para estas cosas, y mucho menos el cristianismo moderno de hoy en día, que no se ocupa de orar a Dios para que les revele este tipo de enseñanza, este tipo de enseñanza en la Escritura. Entonces, caemos en lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, donde dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que cambian lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, que estas religiones a lo malo dicen que eso es bueno y a lo bueno dicen que eso es malo, y están confundidos y causan confusión, y por eso tienen a la gente en una completa ignorancia acerca de este tema. Entonces, esto lo que hace es que las personas cristianas, los cristianos que deberían saber de esto, los hijos de Dios que deberían tener este misterio revelado, comiencen a blasfemar contra estas cosas que se ven en el cielo. Y vamos a tratar de ayudarlos con esta palabra de blasfemar. Una vez Jesucristo estaba echando fuera demonios, y los fariseos, o sea, los religiosos, las denominaciones del tiempo de Jesús, dijeron: este no echa fuera demonios sino por Belzebub, el príncipe de los demonios. Y entonces Jesús llamó a eso blasfemia. Cualquiera que blasfemare contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo o blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, sino que es reo de juicio eterno. Blasfemar contra el Espíritu Santo es llamar las cosas de Dios como que son del diablo. Es como decir que Jesús está echando fuera demonios por Belzebub. Entonces, el Apocalipsis, y esto ya empezamos a entrar en esta revelación. Ponga mucha atención, hermano. No sé cuánto tiempo voy a tardar en enseñar esto. En el Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Se los voy a buscar aquí. Capítulo 13, versículo 6. Aquí tengo la Biblia, lo estoy buscando. Aquí está. Dice, hablando del anticristo, mire esto, que está a punto de manifestarse en estos tiempos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar
de su nombre, de su tabernáculo. Y oiga esta frase que aquí arrancamos con la revelación de los extraterrestres. Dice la Biblia, y de los que moran en el cielo, los moradores del cielo. Vuelvo y repito, Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Imagínense esto. Blasfemar contra los que moran en el cielo. Ya lo estamos haciendo. Estamos diciendo que todos estos artefactos y aparatos que vienen del cielo son demonios. Estamos blasfemando contra esas cosas porque no entendemos lo que son y nos han engañado por siglos más que todo en estos últimos tiempos. Nos han engañado acerca de lo que esto es. La ciencia, Hollywood, que son monstruos malignos, destructores, y la religión que dice que son demonios. Imagínense, ¿cómo pueden probar eso? A cualquier religioso, dile, pruébame en la Biblia, pruébamelo con la Biblia, que todos estos artefactos y platillos voladores son demonios. Pruébalo con la Biblia. Pruébame con la Biblia que los demonios vienen del cielo. No hay manera de probarlo. Pero sí dice la Escritura que hay gente y seres que moran en el cielo. Ese es el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo número 6. Así que sacamos en conclusión de que sí existen moradores en el cielo. Y aquí comienza el destape de la revelación. ¿Qué dice la palabra acerca de los extraterrestres? ¿Quiénes son los extraterrestres? Al principio les dije que extraterrestre es cualquier criatura o cualquier ser que no mora entre los hijos de los hombres, que no mora en esta atmósfera, que no mora en esta tierra, sino que mora fuera de la tierra, o sea, en el cielo. ¿Será en algún planeta? ¿Será en alguna otra parte? ¿Será que hay otra parte? ¿Será que hay otro lugar además de este universo? Vamos a ver, según la palabra, primeramente, ¿quiénes son los extraterrestres? ¿Ok? Así que para eso vamos a buscarles 4 referencias que hace el Señor Jesucristo, porque vamos a tener que ir primero con nuestro Señor Jesucristo a ver cómo Él se expresaba de sí mismo y qué decía Él de los extraterrestres. Vamos a ver qué dice la Escritura y vamos para eso a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 31. Espero que estén apuntando estos versos y que los lean conmigo. Como dice Juan 3, versículo 31. Ahí vamos. Juan capítulo 3, o sea, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 31. Mire lo que dice aquí. 3:31. El que de arriba viene, oiga esto bien, vamos a destapar el misterio, hermano. ¿Quiénes son los extraterrestres y quién es extraterrestre aquí? Porque antes de empezar, antes de seguir con estas referencias bíblicas, les voy a aclarar y se los voy a decir de plano. Sí existen los extraterrestres. Sí existen seres fuera de este planeta y que moran en el cielo, contra los cuales hemos estado blasfemando por décadas gracias al trabajo de Satanás con Hollywood, la ciencia y la religión. Dice la Escritura, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas
y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Eh? Eso lo dice Juan en su evangelio. El que de arriba viene es sobre todos. ¿Y de quién está hablando aquí el evangelista Juan? El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra, o sea nosotros, los hombres, es terrenal y cosas terrenales habla. Guárdese bien esa palabra, cosas terrenales. Eso lo vamos a estar tocando más adelante. Dice, pero el que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién es el que viene del cielo? ¿Quién es el que viene del cielo? Entonces, yo lo voy a llevar al Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 23. Sígame la lectura, hermano. Y estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Hermanos, según la definición que yo les di sobre lo que es un extraterrestre, el Señor Jesucristo aquí nos está diciendo que Él es un extraterrestre. Él nos está diciendo, vosotros, o sea, usted y yo, y los que los estaban escuchando en ese tiempo, sois de abajo. Somos nacidos de sexo, hermano. Nacimos porque nuestro padre, nuestra madre tuvo una relación sexual y a los 9 meses nuestra madre nos parió. Somos de la tierra, somos de abajo, nacidos por sexo. Mientras que Jesucristo, que no nació de sexo, dijo, yo soy de arriba. Y nos dice, vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. No es de esta tierra, no es de este mundo. Jesucristo no es de este mundo. Jesucristo mora en los cielos. Él viene de arriba. Eso lo vamos a seguir descubriendo. Ya les digo, esta enseñanza puede ser muy larga. Él viene de arriba. Les estoy demostrando que los demonios no vienen del cielo, ni vienen de arriba. El que viene de arriba es nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, porque como vimos en Apocalipsis, la gente blasfemaría contra el Señor, o sea, contra el Señor Jesucristo, y contra los que moran en el cielo, porque hay muchos más seres morando en el cielo. Y nos vamos a Juan, capítulo 18, verso 36, donde estamos viendo en el verso 36 las palabras de Jesús mismo, donde dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Grábeselo, hermano. Mi reino no es de este mundo. Es como cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba preparando el camino para el que venía de arriba, de un reino que no es de este mundo. Y dijo el Señor, si mi reino fuera de este mundo, oiga esto fue cuando fue entregado en las manos de Pilato. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Ustedes ven? Entonces las cosas que vienen del cielo no son demonios. El Señor Jesucristo nos está diciendo que hay un reino que le pertenece. Él está diciéndole a Pilato cuando le dijo si era rey o qué, si era rey o no. Porque
muchos decían que era el rey de los judíos. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres rey o qué? ¿O eres el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, o sea, hay servidores allí. Estamos hablando de las miles de veces que se pronuncia en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios, la frase Jehová de los ejércitos. Porque Dios tiene ejércitos. Y Jesús aquí le dice a Pilato, mis servidores pelearían por mí si mi reino fuera de este mundo. Pero dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cualquier cosa que viene del cielo, que viene desconocida para nosotros, porque Satanás no puede construir estas cosas, no puede manifestar estas cosas. Todo lo que puede hacer es enviar un cohete a la luna, pero no puede penetrar en el tercer cielo, donde vamos a hablar más adelante de eso. No puede penetrar al reino de los cielos porque fue lanzado por tierra. Mi tema no es Satanás ahora, pero las cosas que vienen de arriba vienen de un reino. El reino de aquel que vino de arriba y que dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Entonces el mismo Cristo dice, mi reino no es de aquí. Y finalmente les leo Mateo capítulo 26, verso 53. Capítulo 26. Sí, capítulo 26, verso 53 de Mateo, el Evangelio de según San Mateo. Dice la Escritura, vamos a ver, eso fue cuando cuando Pedro sacó una espada para herir al siervo del sumo sacerdote y le destajó la oreja. Jesús entonces le dijo en el verso 52, vuelve tu espada a tu lugar porque todos los que toman espada a espada perecerán. Y dice el capítulo 53, para hacer el amarre ahora con lo que viene, ¿ok? Dice la Escritura, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, no solamente el Señor Jesucristo viene de un reino celestial y posee un reino celestial, sino que también nos habla de más moradores del cielo. Nos habla de más seres extraterrestres que no moran en el mundo, que no son de aquí. Y esos son sus ángeles. 12 legiones de ángeles. Él hubiese podido orar en el momento en que lo estaban apresando para llevarlo al sumo sacerdote y luego matarlo. Él estaba diciéndole que él podía orar a su Padre y más de 12 legiones de ejército de ángeles serían enviados para protegerlo y para destruirlo. Destruir las naciones, destruir a los enemigos. Pero no lo hizo así porque era necesario, como dice así el verso 24, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Ven por qué es importante el Antiguo Testamento? Él estaba cumpliendo las escrituras todas del Antiguo Testamento que hablan del sacrificio del Mesías, que ciertamente el Mesías es un rey que reinará sobre la tierra, pero que antes de eso él tenía que ser sacrificado. Tenía que ser entregado en manos de pecadores y morir y derramar su sangre, cosa que ya todos sabemos. Entonces, vemos que existen ángeles en el cielo entonces también. Como aquí dice que podrían venir más de 12 legiones de ángeles a defender al Señor.
Y eso se amarra muy bien con Juan, cuando leímos en Juan capítulo 18, verso 36, que sus servidores pelearían por él si su reino fuera de este mundo. Así que sacamos una conclusión. Si hay extraterrestres. O sea, es así de sencillo. Extraterrestres. Cada ángel es un extraterrestre. No mora en la tierra. Está en otra parte. Ellos vienen del cielo. Mire, les voy a leer algo acerca de estos moradores celestiales que son llamados vigilantes en el libro de Daniel. Les voy a abrir el libro de Daniel en el capítulo 4. Tengan conmigo el capítulo 4, sí. Capítulo 4 de Daniel, versículo número 13. Y mire esto. Esto fue una visión que tuvo Nabucodonosor en Babilonia, el que conquistó Jerusalén y la destruyó y se llevó cautivo a los judíos a la tierra de los caldeos. Y dice en el verso número 13, y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Está hablando de un vigilante y santo que descendía del cielo, moradores del cielo, contra los cuales estamos blasfemando cuando decimos que son demonios. Vigilante y santo que descendía del cielo. Y si nos vamos al verso número 17, se habla de la sentencia que se le fue dada a Nabucodonosor. Era una visión donde Dios le estaba revelando que él sería humillado a causa de su orgullo. Daniel le interpretó esa visión y dice el verso 17, la sentencia, vamos al verso 16, que es la sentencia. Verso 16 dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Oiga eso, 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esta sentencia fue un decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. Vigilantes santos que vigilan la tierra. Ya estamos empezando a ver de dónde vienen estas cosas, que yo se las voy a explicar con mucho más detalle más adelante. Y finalmente nos vamos al Salmo 104, versículo número 4. Sí, hermanos, Salmo 104, importante, versículo número 4, donde dice la Escritura, esta es una referencia que usó el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Hebreos, donde les dije que él mostraba a Jesucristo superior a los ángeles, superior al tabernáculo, superior a Moisés, superior a los sacerdotes, superior a todo, porque él está sobre todo. Como dijo la Escritura, el que es arriba, el que viene de arriba es sobre todos. Dice Salmo 104, verso 4, dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Miren esto. Y Hebreos 1:7 dice ciertamente de los ángeles, o sea, este pasaje habla de los ángeles, que son moradores del cielo. Y usted no se imagina cuántos millares de ángeles hay en esa dimensión, en ese reino de los cielos que anunció Juan el Bautista, de donde vino el Señor Jesucristo. Dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Oiga esto. Estos ministros de Dios, estos ángeles se pueden manifestar como seres de fuego,
Eso lo vio Eliseo una vez, cuando estaba cercado en la ciudad de Dotán. Ministros de fuego y carros de fuego alrededor de los enemigos, que solamente él los podía ver, pero su siervo no los podía ver, y mucho menos sus enemigos. Habla de los ángeles que vienen del cielo. El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. ¿Y qué son estos ángeles? No son todos espíritus ministradores. ¿Para qué son estos ángeles? ¿Para qué sirven? Son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. O sea, ministros enviados a ti, enviados a mí, enviados a los hijos de Dios. El ministerio de los ángeles se puede ver en Hechos de los Apóstoles, abriendo cárceles, rompiendo cadenas, liberando a los apóstoles para ir a predicar cuando los metían presos, guiando a Felipe a acercarse a un carro donde venía un eunuco etíope leyendo el libro de Isaías. Un ángel le dijo: acércate al carro. Oh, estos ángeles guían a los hijos de Dios. Hermanos, estamos tan separados de estas cosas que me siento que estamos como abandonados. Tenemos que abrir nuestros ojos. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para tu servicio y para el mío, que somos herederos de la salvación, porque la salvación no comprende solamente del alma, sino también del cuerpo. Entonces, finalmente les leo, para terminar, sobre los ángeles, el Salmo 103, verso 21, donde dice la Escritura: bendecid a Jehová, vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces Jehová de los ejércitos mora en el cielo. Los ángeles, serafines, querubines, vigilantes, moran en el cielo. Hay seres morando fuera de esta tierra. Hay seres que vienen de ese reino celestial a vigilarnos a nosotros. Y eso es lo que estaba pasando en las décadas del 60 y del 70, y siempre ha sucedido, solo que la fotografía los pudo captar en esa época. Y cuando se percataron de estos platillos voladores, que ahora los vamos a definir en la Biblia, que están por todas partes, porque esta es otra cosa. Para poder entender esto tenemos que sacarnos de la mente todo lo que el diablo nos ha metido con la televisión y con la ciencia y con la religión. Cuando se manifestaron todos estos platillos voladores, inmediatamente Satanás se puso a trabajar duro para llenarnos la cabeza de mentiras y de que son seres malignos que vienen a destruir la tierra y que hay que combatir contra ellos, pelear contra ellos en guerra. Y no solo eso, sino que si nos atrevemos a pelear contra ellos, podemos vencer y salvar la tierra de la invasión de los extraterrestres. Imagínense, esta cosa se le ha llenado a la humanidad entera. Esta mentira, esta decepción. Entonces, hermanos míos, tenemos que estar claros que sí existen los extraterrestres, que Jesucristo en estos momentos es un extraterrestre. Él está sentado en la majestad, en las alturas, y ha dejado su Espíritu Santo para llenar a los seres humanos, para que nosotros con ese espíritu que estaba en él podamos hacer las mismas cosas que él hizo y podamos creer su palabra y podamos dar el fruto del espíritu y vivir como gente santa en este mundo mientras él viene. Y yo he estado predicando sobre el axioma de Dios. En esta última enseñanza estuve hablando del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Ya vamos entrando en este detalle. Pero, hermanos, para sacar conclusiones,
Lo que yo les estoy hablando ahora son cosas celestiales. Grábeselo bien. La morada de los ángeles, el reino de los cielos. El reino ese no es de aquí, es de arriba, es de los cielos. Ya les leí las escrituras y están muy claras. Así que sáquense de la mente lo que el diablo le ha metido de que son bichos raros o que no existen. Porque si decimos que no existen los extraterrestres, estaríamos negando la existencia de ángeles y ejércitos del Dios viviente que se han manifestado en todas las escrituras. En todas las escrituras. Yo no le voy a hablar acerca de esto porque usted debería leer toda la escritura y darse cuenta cuántas veces ángeles se manifestaban. Y el mismísimo ángel de Jehová, el mismo Dios, en una teofanía descendía y se dejaba ver por las personas como Abraham, como a Jacob, como a Moisés. Él se dejó ver, pero él venía del cielo, extraterrestre. No son bichos cabezones con ojos negros. No son nada de lo que el diablo nos ha metido en la cabeza. Es Jehová Dios de los ejércitos. Es el Dios todopoderoso. Él mora en el cielo en estos momentos. Y les voy a leer una escritura para terminar con esto, con esta porción de la enseñanza. Vamos a terminar, como les dije, con esta porción de la enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo número 3, versículos 19, 20 y 21. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, oiga esto, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. O sea, es necesario que el cielo reciba a nuestro Señor Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló por boca de sus profetas, santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, es menester que el cielo reciba a Jesucristo, que lo retenga, que lo contenga. O sea que Él está en el cielo en estos mismos momentos. No mora en la tierra en su forma física. Nosotros moramos en la tierra y se nos ha prometido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, tener a Dios en nosotros para nosotros manifestar a Jesucristo físicamente. Así como un demonio, espíritu inmundo, necesita un cuerpo para manifestarse su personalidad, el Espíritu Santo para manifestar la personalidad divina nos necesita a nosotros para entrar en nosotros y manifestar como lo hizo con los profetas, como lo hizo con el rey David, como lo hizo con los apóstoles, manifestar la palabra y el poder del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino en Pentecostés de una forma poderosa, y cuando comenzó la iglesia hacían cosas increíbles, tanto así que la gente les tenía miedo, porque aunque no eran extraterrestres, tenían el poder que venía de arriba. Dice: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto. Así que ahí terminamos esta primera porción de la enseñanza y vamos a cerrar aquí para grabar un siguiente mensaje, la parte número 2 de esta enseñanza. Recuérdenlo, sí hay extraterrestres, los ángeles, los vigilantes, serafines, querubines, potestades del cielo, nuestro Señor Jesucristo fuera de la tierra. Y vamos a seguir adelante y usted verá cómo se cumple la escritura delante de sus ojos.
Así que cierro este bloque para continuar en el segundo.